Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Lorenzi y hoy me acompaña Karina Gutiérrez, una integrante de la Cátedra de Sociología de las Organizaciones, y hoy vamos a estar en un nuevo video trabajando sobre las formas de organización, y en este caso particular vamos a trabajar tres autores. Tenemos en principio a Mills, Charles Mills, a De la Garza Toledo, y vamos a terminar con un trabajo de Beatriz Belle. Vamos a empezar pensando, digamos, cómo si alguna vez se pusieron a pensar que algún problema que les parece que tiene que ver con una cuestión personal e íntima, pero en realidad, si uno se pone a trabajar y analizar un poquitito más, van a ver que eso que nosotros creemos que nos pasa exclusivamente a nosotros o a nosotras, en realidad es un problema social. Y esto es la invitación que nos hace Charles Mills. Charles Mills, sí, totalmente. Nos invita a pensar acerca de en qué lugar estamos ocupando o cómo percibimos el problema que tenemos. Pero también vamos a pensar, en este video vamos a pensar en el mundo del trabajo actual. Entonces vamos a hablar del trabajo en las plataformas digitales, el teletrabajo, las fábricas o las empresas recuperadas por los trabajadores, que parecen todos casos distintos. Y en realidad, ¿vos qué opinás? ¿Son casos distintos? No, en realidad no. Justamente lo que este autor nos invita a pensar es a que muchas veces en los contextos sociales, económicos y geográficos en los que nosotros estamos inmersos, nos sentimos como atrapados, nos sentimos como que hay toda una serie de circunstancias que incluso en muchas ocasiones hasta nos echamos la culpa, nos responsabilizamos de eso que nos está sucediendo. Y sin embargo, esto que nos está sucediendo tiene que ver con este contexto más amplio, para decirlo de algún modo, que implica, por ejemplo, cuestiones de desempleo, cuestiones de precariedad, incluso hasta cuestiones de crisis económicas, sociales, que hacen que tengamos ciertas dificultades a la hora de incorporarnos en las organizaciones. Entonces, ahí uno se pone a pensar que, por ejemplo, trabajar 6 horas o trabajar 12 horas, ¿tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo o en realidad es lo que nos está pidiendo el mercado laboral? Entonces, podríamos pensar entonces en una persona que trabaja en aplicaciones de delivery, entonces se siente que tiene un trabajo que es incierto, que no sabe si va a seguir trabajando por mucho tiempo ahí, que tiene baja remuneración, que trabaja muchas horas, y esta persona podría percibir que es su problema personal, y en realidad, como nos plantea Mills, se está sintiendo atrapado por su entorno, por su familia, por cómo está viviendo la experiencia, y centralmente no está viendo que es parte de un proceso de cambios históricos o sociales que tienen que ver con modificación en las organizaciones también y en los procesos productivos. De hecho, sin ir más lejos, uno debería pensar que en estos momentos que estamos transcurriendo en nuestra sociedad hay una modificación incluso en qué significa trabajar o qué significa estar empleado o no, porque este tipo de plataformas nos plantea que ha cambiado claramente el modo en que las personas sienten que están trabajando. Por lo tanto, nosotros ahí vamos a pensar que hay una serie de dimensiones que tenemos que revisar. Entre ellas es esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el objeto de trabajo? ¿No? Y no solo eso, sino además ponernos a pensar que este trabajo ya no tiene que ver con una cuestión exclusivamente de producción de un objeto, sino que tiene que ver incluso con cuestiones simbólicas o cuestiones que se han modificado a lo largo de la historia. Y lo que queremos repensar en este sentido es que esta idea de una persona que está trabajando, por ejemplo, en este tipo de nuevos empleos, no necesariamente tiene que ver con una falta de educación o una falta de formación, sino que tiene que ver con cómo se está modificando el trabajo en la actualidad. Sí, justamente De la Garza Toledo nos invita a pensar sobre el concepto ampliado de trabajo, que ya no tiene que ver con el trabajo obrero fabril que se conocía desde la Revolución Industrial, digamos, de un trabajador atado a una cadena de montaje que tiene siempre que hacer las mismas actividades, sino que nos plantea distintas dimensiones, como mencionaba Jimena recién. Una es la de objeto de trabajo, que ya no solo se extrae desde la materia prima de la naturaleza, digamos, sino que también empieza a jugar lo simbólico, ¿no? En la creatividad, por ejemplo, uno piensa en lo simbólico y piensa claramente en las marcas.
Entonces, es un nuevo objeto de trabajo. Sí, no solo las marcas, imaginémonos que nosotras como profe, cuando producimos un objeto de trabajo, la pregunta es, bueno, ¿qué estamos produciendo? Y finalmente, en realidad, nuestro producto serían egresados, pero sin embargo uno no puede pensar que ustedes se convierten en nuestro objeto de producción. Nuestro trabajo tiene que ver con una actividad absolutamente simbólica y absolutamente, digamos, que no puede ser palpable, no es físicamente palpable, ¿no? Y donde empieza a jugar también el tema de otras habilidades, ¿no? Esto, como vos decías, lo simbólico requiere de creatividad, de pensamiento crítico, que hoy conocemos como habilidades blandas. Claro. Entonces hay que acompañar el proceso. O sea, para el trabajo, además de saberlo hacer, tenés que sumar otras capacidades, otras competencias. Que de hecho muchas veces conversamos con algunos de nuestros estudiantes en la presencialidad que todas estas habilidades blandas en general no tienen que ver con conocimientos teóricos que la universidad les va a dar, sino que tienen que ver con, justamente, especialmente en la universidad pública, una serie de habilidades que implican el recorrido de estudiar en una universidad pública y encontrarse con personas diversas y saber trabajar en equipo y afrontar dificultades de distinta índole. Ese tipo de habilidades blandas son las que hoy en día el mercado está solicitándonos básicamente. Sí, y adaptarse. Sí. Adaptarse a los cambios constantes. Entonces, otro de los aspectos de las dimensiones del concepto ampliado de trabajo es las relaciones sociales de producción, que también cambian porque ya no estamos identificando al trabajador y al patrón, sino que estamos incorporando en este concepto ampliado al usuario, ¿no? Como al consumidor. ¿Por qué? Porque a través, quizás, como hacemos muchos, cuando usamos una aplicación como Uber o de delivery, ponemos estrellitas a la persona, ¿no? Entonces el consumidor se vuelve parte de ese producto. Sí, incluso las encuestas de satisfacción. Cada vez que utilizamos un servicio, 1000 veces tenemos, bueno, ¿cómo fue el servicio? Y tenemos toda una serie de encuestas de satisfacción. Y esa encuesta de satisfacción, además, tiene su repercusión. Digo, a nosotros como docentes también nos pasa, desde cómo nos valoran de un modo u otro, incluso cómo las aplicaciones mismas tienen todo un sistema de darle más trabajo a las personas que tienen valoraciones más altas, ¿no? Y eso es toda una discusión que es claramente distinta a las relaciones sociales de trabajo de producción del Fordismo, para decirlo de algún modo. A su vez, también tenemos la cuestión de la desterritorialización e interconexión, porque ¿qué es lo que nos empieza a suceder? Podemos estar, de hecho, en este momento hablando con alguien que tal vez está en otro punto del país y que, sin embargo, está escuchando este video y claramente las interconexiones y los modos en los que están dadas las circunstancias a través de estas nuevas tecnologías, bueno, cambian fundamentalmente todo este proceso de trabajo. Sí, que las empresas ya no son nacionales, sino que hablamos de empresas multinacionales que están conectadas globalmente a través de la digitalización de los procesos, y eso hace que, bueno, el trabajo puedes trabajar en Argentina y tu empresa estar situada en otro país. Entonces eso es como muy común hoy y tiene que ver, bueno, De la Garza nos invita a pensar sobre estos conceptos para, digamos, ampliar el concepto antiguo y enriquecerlo y poder analizar otras cosas que se están dando en la realidad. Sí, y ahí también podemos empezar a pensar con nuestra última autora, que es la doctora Beatriz Dele, que justamente nos invita a hacer un recorrido histórico para pensar cómo fue modificándose estas relaciones laborales desde un modelo más tradicional, y en este sentido pensábamos en justamente esto que mencionamos hace un ratito, la cuestión fordista o el taylorismo y demás, incluso el toyotismo, y cómo está sucediéndose ahora estas reconfiguraciones tanto en las empresas lucrativas como las sin fines de lucro, pero todo este modelo de trabajo se está volviendo como un poco más flexible, ¿no? Sí, un poco más flexible y que demanda otras competencias de los trabajadores. Como decíamos anteriormente, no solamente que sepan hacer, o sea, tener un conocimiento técnico-científico, sino también que sepan estar y ser parte de la cultura de la empresa. Beatriz Huele nos va a hablar de polivalencia, es decir, un trabajador que puede hacer muchas actividades al mismo tiempo. Y pensemos, por ejemplo, puede controlar muchas máquinas. Entonces podemos pensar también que ese trabajador se puede adaptar a distintos puestos de trabajo. Y esto pasa mucho en el toyotismo, digamos, formar equipos de trabajo donde cada uno
tiene diferentes roles, pero esos roles pueden ir cambiando. Entonces ahí tenemos lo que va a decir ella, va a nombrar como el saber ser, y lo que hoy se pide también dentro de este modelo flexible es el saber estar. O sea, ser parte de la empresa, sí, de la organización. No solo eso, sino además que las organizaciones hoy en día valoran otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la calidad, con la ética, con los valores que pregona la organización, y entonces la relación entre los trabajadores y con las posibilidades incluso de pensar en lógicas de innovación y de cambio, porque en este contexto de incertidumbre, la adaptabilidad que hablábamos al inicio me parece que es una cuestión fundamental, ¿no? Sí, al no ser una producción estandarizada, digamos, también adaptarse a esa posibilidad de producir en el momento que se necesita, ¿no? Y acompaña eso. Claramente esto puede llegar a pensarse también en una cuestión que nos puede llegar a tener también algunas dificultades de inestabilidad. Entonces, por eso la capacidad blanda de flexibilidad me parece que es como fundamental. En ese sentido, me parece que está bueno pensar en el teletrabajo como un ejemplo para poder empezar a cerrar el video de hoy y pensar en esto de, bueno, ¿qué sucede en la cuestión del trabajo, en lo social? Y desde Mills nosotros podemos pensar que, por ejemplo, el teletrabajo nos puede llegar a traer, si uno no tiene los tiempos de clásicos y el orden y la organización, una serie de estrés enorme en las personas porque se quedan en sus casas y tal vez no sostener la rutina les puede llegar a traer grandes problemas. No solo eso, sino que muchas veces el estrés puede ser pensado como justamente un problema de depresión o de psiquis individual, y sin embargo, en realidad, claramente estas cuestiones deben ser tomadas desde el nivel organizacional para poder prevenir todo este tipo de problemáticas. De la Garza en realidad nos va a estar trayendo con esta cuestión del teletrabajo que muchas veces no está incluido qué pasa en esta dimensión doméstica y en lo emocional y en lo simbólico, que digamos es, uno cuando está haciendo teletrabajo no solo está en su casa, sino además que se ocupa de poner la ropa a lavar, de tenderla, de atender a un llamado, un delivery, etcétera, que viene a tocar el timbre de tu casa. Y Bele, para vos, ¿qué es lo que nos pone a pensar? Bele nos invita a pensar que las organizaciones se adaptan a la innovación y esta adaptación no siempre genera seguridad, sino por el contrario genera inseguridad, sobre todo en los trabajadores, y que los cambios en los procesos históricos productivos son muy importantes para justamente ver cómo se ven afectadas las personas y las organizaciones. Básicamente, la idea de trabajar el día de hoy tiene que ver con pensar que Mills nos va a ayudar a conectar aquello pequeño o individual con una situación global, compleja y más macro. De la Garza nos ayuda a repensar qué sentido, qué definición tenemos de lo que creemos que es trabajar. Y Bele en realidad nos va a decir que justamente nos va a venir a justificar que estos sistemas productivos se han ido modificando, ¿no? Se transforman y las organizaciones sufren diferentes cambios. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes que me parece que menciona en el texto es esto de pasar de una dirección jerárquica, ¿no? Con diferentes niveles a una dirección más cercana a los trabajadores, digamos, al operario o al empleado, digamos, donde los mandos medios tienden a desaparecer. Y esto lo vemos mucho en las organizaciones modernas, ligadas sobre todo a la tecnología, ¿no? Donde la opinión de todos es importante. La invitación para cerrar este video del día de hoy tiene que ver con pensar que, bueno, es hora de no solo repetir ciertas cuestiones, sino repensar y conectar tanto lo que nos sucede a nivel incluso personal, individual, incluso cuando ustedes van a buscar su primer empleo, sus primeros empleos, y tener una mirada crítica de todos los sistemas productivos. En general, los primeros empleos de los jóvenes suelen ser bastante precarios, en general en este tipo de plataformas, y entonces pensar que estas cuestiones que nos están sucediendo ahora, algunos autores ya lo han pensado. Bueno, entonces, otra vez reiterarles la invitación a tener una mirada crítica, no sentirse culpables y entender el entorno para poder entender nuestras circunstancias personales.
Y también, en ese sentido, vamos a sumar a las organizaciones. Y con esto, bueno, estamos finalizando el video y les invitamos a seguir viendo los siguientes.